Hola a todos, me presento, mi nombre es Raúl Sánchez y en esta ocasión vengo a hablar con ustedes sobre el modelado y el control de un sistema fotovoltaico. ¿Qué temas vamos a tratar en esta exposición? Bueno, pues primeramente vamos a dar una introducción a lo que vendría siendo un sistema fotovoltaico, después vamos a hablar del modelado de este sistema, después de su control y por último vamos a hacer una simulación en Simulink. Empecemos. El sistema fotovoltaico. Cuando hablamos de un sistema fotovoltaico, hablamos de un sistema de energía renovable. Este sistema funciona a base del efecto fotovoltaico. El efecto fotovoltaico es este efecto que transforma la energía solar en energía eléctrica. Ahora, ¿cómo operan estos sistemas fotovoltaicos? Bueno, pues estos sistemas fotovoltaicos funcionan gracias a las celdas solares. Las celdas solares son las encargadas de llevar a cabo este efecto fotovoltaico. Las celdas solares son básicamente un semiconductor de unión PN con un área superficial bastante grande. Este área superficial grande lo que permite es absorber de mejor manera pues la irradiación solar para pues posteriormente tener una mayor cantidad de energía a la salida de estas celdas. Bueno, y en esta imagen podemos observar la construcción básica de una celda solar. Comentamos que la celda solar es un semiconductor de unión PN, pero lo que tenemos una capa tipo P y otra capa tipo N. Bueno, estas están arregladas de la siguiente manera. En esta imagen podemos observar que la capa perpendicular a la irradiación solar es la tipo P y la que está por debajo pues es la tipo N. Podemos observar también que la capa tipo P es sumamente delgada en comparación con la tipo N. Esto se hace para que la irradiación pueda caer sobre la capa P y penetrar fácilmente hacia el área de unión, donde ya se lleva a cabo todo el asunto del efecto fotovoltaico. ¿Qué hacen exactamente las celdas solares? Bueno, las celdas solares comentamos que tienen una capa tipo N y una capa tipo P, cátodo y ánodo respectivamente, ¿no? Nuestra capa tipo N va a estar llena de electrones y nuestra capa tipo P va a estar llena de huecos. Ahora, el gran protagonista aquí es la irradiación solar. ¿Qué hace la irradiación solar en nuestro semiconductor? Bueno, pues primeramente la irradiación solar penetra hacia el área de unión. Recordemos que la irradiación solar son fotones y los fotones son energía. Entonces, cuando incide energía sobre nuestra unión, lo que va a terminar haciendo es desprendiendo un electrón de esta área. Y pues debido al campo eléctrico que tenemos aquí formado, este electrón que se desprendió va a viajar a lo profundo, digamos, de nuestro material tipo N. Y pues nuestro hueco también va a viajar respectivamente hacia el área del tipo P. Lo que pasa después es que cuando conectamos una carga en el ánodo y cátodo, debido a esta separación, nuestro hueco y nuestro electrón van a intentar buscarse. Y ahí es donde generamos ese movimiento de electrones a través de la carga y pues ya vendría siendo lo que conocemos como corriente. En este caso, pues lo que tenemos como resultado es corriente directa. Aunque la celda solar es la parte fundamental en un sistema fotovoltaico, pues por sí misma no es capaz de mucho. La celda solar típica tiene unos valores aproximados de voltaje a la salida de unos 0.5 volts, por lo que, vaya, eso no nos da mucho margen para trabajar con cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos casos? Bueno, los sistemas fotovoltaicos implementan numerosas cantidades de celdas solares. Estas son arregladas tanto en serie como en paralelo para así modificar los valores de voltaje y de corriente que tenemos a la salida. Además de esto también se implementan elementos externos, ¿no? Para pues una mejor eficiencia. En esta imagen podemos observar esto de lo que les estoy hablando. Empezamos con una simple celda solar, que es lo básico. Después pasamos a lo que conocemos como el módulo solar, que es básicamente un conjunto de celdas, tanto en serie como en paralelo. Después pasamos a lo que es el panel solar, que es un conjunto de módulos solares. Y por último tenemos el arreglo solar, que es un conjunto de paneles solares. Ya que tenemos este arreglo solar, podemos implementar elementos externos como lo pueden ser baterías, convertidores, inversores
y diferentes tipos de controladores. Y ya el conjunto de este arreglo solar con estos elementos mencionados es lo que viene formando el sistema fotovoltaico. Ahora existen dos tipos de sistemas fotovoltaicos. Uno viene siendo el sistema aislado y otro el conectado a red. ¿Cómo podemos ejemplificar estos tipos de sistemas? Bueno, el sistema aislado podemos hablar quizás de una casa que tenemos por ahí en las montañas, allá en la nada, y que pues funciona pura y meramente con la energía que ofrecen estos paneles solares. Esto vendría siendo un sistema aislado. Y un sistema conectado a red es, supongamos también una casa en la ciudad, en algún fraccionamiento, que funciona como cualquier casa normal, o sea, con la energía que viene desde la red, pero que a su vez se apoya de pues estos sistemas fotovoltaicos. Es decir, tiene digamos que dos fuentes de alimentación la casa, ¿no? Bueno, y con esto damos por concluida la primera sección de esta exposición y continuamos con la segunda. En esta segunda sección vamos a hablar del modelado de un sistema fotovoltaico. En esta sección vamos a tratar con cosas como el circuito equivalente, las ecuaciones y los parámetros de una celda solar y la curva característica de la misma. Basándonos en lo que mencionamos en la sección anterior, dijimos que una celda solar es básicamente un semiconductor de unión P-N, o sea, hace un diodo. También comentamos que este semiconductor aprovechaba el efecto fotovoltaico para generar movimiento de electrones, lo que se traduce a pues generar corriente. Es por eso que en un circuito equivalente lo hemos representado de esta manera: un diodo y una fuente de corriente. Esto vendría siendo el circuito equivalente ideal, digamos, ¿no? Esto que se ve en el cuadro blanco. Sin embargo, existen tanto inductancias como capacitancias y resistencias parásitas en un sistema. En cualquier tipo de sistema tenemos ciertos parámetros parásitos. En este caso tenemos los siguientes, que por temas prácticos vamos a ignorar el día de hoy. Vamos a trabajar nomás con lo que vendría siendo RP y RS. RP siendo una resistencia paralelo, RS siendo una resistencia serie. La resistencia serie viene asociada eh, pues a la resistencia que se forma al tener numerosas cantidades de celdas solares en serie. Y pues RP viene siendo una resistencia en base a la calidad del material en cuestión con el que estamos fabricando el semiconductor. Bueno, ya con un circuito equivalente establecido, podemos continuar a lo que vendría siendo el modelo matemático. ¿Cómo llegamos a este modelo matemático? Bueno, pues recordemos que este es nuestro circuito equivalente en el que ignoramos inductancia y capacitancia parásita. Y bueno, este circuito equivalente le vamos a aplicar la, la ley de corriente de Kirchhoff para así poder llegar a lo que vendría siendo la IPV, que es básicamente nuestra corriente de salida en una celda solar. Bueno, ¿cómo llegamos a IPV? Si nos fijamos aquí en este circuito equivalente, inicialmente tenemos una corriente IPH, que es la corriente que está en función de la radiación solar y de la temperatura. Esta corriente IPH, a medida que avanzamos de izquierda a derecha, va a ir decrementando. ¿Por qué va decrementando? Porque tenemos, digamos, diferentes ramas aquí que causan una caída en corriente. Ok, entonces empezamos con IPH, seguimos en dirección hacia la derecha, luego nos encontramos con con esta sección que tiene el diodo. Por lo tanto, aquí vamos a tener una caída de corriente que va a ser representada como ID. A medida que continuamos, nos vamos a encontrar ahora con RP, por lo que ahora vamos a tener una caída en esta resistencia que va a ser representada como IP. ¿Esto en qué resulta? Resulta en la siguiente ecuación. IPV es igual a la corriente que viene desde la fuente menos la corriente del diodo menos la corriente de la resistencia en paralelo. Con esta ecuación es que vamos a estar trabajando en el modelo matemático.
¿Qué nos vamos a encontrar en las siguientes ecuaciones? Nos vamos a encontrar con los siguientes parámetros que vienen ilustrados en esta imagen. Tenemos la corriente, perdón, tenemos la potencia máxima, el voltaje en el punto de potencia máxima, la corriente en el punto de en el punto de potencia máxima. Tenemos una corriente de cortocircuito, un voltaje de cortocircuito, un coeficiente de temperatura y corriente, un coeficiente de temperatura y voltaje, y por último tenemos eh, un número de celdas. Estos parámetros son importantes para las ecuaciones que se vienen a continuación. Ok, entonces dijimos que en la ecuación de la corriente de salida íbamos a tener la corriente IPH, la corriente ID y la corriente RP. La corriente IPH viene siendo la fotocorriente, lo que comenté que era la corriente en base a la irradiación y temperatura eh, del ambiente vaya. Y esta viene representada de la siguiente manera. IPH es igual a ISCN, que es la corriente de cortocircuito nominal, más el coeficiente de temperatura y corriente, que multiplica a T, que es la temperatura actual, menos Tn, que es la temperatura nominal. Todo esto multiplicado por G sobre Gn. G que viene siendo la irradiación solar y Gn viene siendo la irradiación solar nominal. ¿A qué nos referimos con esos términos de nominal? Nos referimos el- a los parámetros de testeo estándar. Es decir, creo que hace referencia al- a la irradiación y a la temperatura al nivel del mar, que suelen ser, si no me equivoco, de 1 kW sobre metro cuadrado en caso de la irradiación y 25 grados centígrados en caso de temperatura. Bueno, después pasamos a la corriente del diodo, la corriente ID. Bueno, pues cuando nos referimos a la corriente del diodo, sabemos que es la corriente de saturación de reversa por este exponencial. En este caso, vamos a representar la corriente de saturación de reversa de esta manera, donde utilizamos parámetros como la corriente de cortocircuito nominal, la temperatura y pues el voltaje de, de circuito abierto nominal. Después pasamos pues al último parámetro que nos queda, que es la IP, que es la corriente por la resistencia en paralelo. Esta viene representada por el voltaje VP más IPV, que es la corriente de salida, RS, que es la resistencia en serie, y esto sobre RP, que es la resistencia en paralelo. El conjunto de estas ecuaciones nos lleva a lo siguiente. Este va a ser el modelo para una celda solar, una sola celda solar, cabe recalcar, donde esto viene siendo lo que es la IPH. Este término viene siendo la corriente ID, ya sustituyendo la IRS, y esto viene siendo la corriente IP, que es la corriente por la resistencia en paralelo. Ahora, este es, digamos, el modelo práctico, ¿no? El modelo que se acerca un poco más a lo real. Mientras que aquí abajo podemos observar el modelo ideal, ¿no? En el que únicamente estamos considerando la fuente de corriente y el diodo. Por lo que aquí no existe nada de resistencias parásitas, no existe nada de inductancia ni capacitancia. Por lo que podemos observar que aquí carecemos del término que tenemos aquí arriba, ya que aquí estamos trabajando idealmente. Ahora, estos hacen referencia a una sola celda solar. Y en el caso del modelo aquí abajo, tenemos pues el modelo para un módulo fotovoltaico. Por lo que podemos observar, desconozco si se alcanza a ver por ahí en la cámara, pero agregamos un factor, otro parámetro aquí en las ecuaciones. Ahora estamos trabajando también con NS, que si recordamos es el número de celdas pues en un módulo fotovoltaico.
Ahora pasamos a lo que es la curva característica de una celda solar. Recordemos que una celda solar es básicamente un diodo, por lo que lo representamos de esta manera. Aquí podemos observar que una celda solar es un diodo que funciona en el cuarto cuadrante. Recordemos que en el primer cuadrante decimos que tenemos un diodo en polarización directa, en el tercero tenemos un diodo en polarización inversa y finalmente en el cuarto decimos que tenemos un diodo que funciona como generador. Si nos fijamos en esta gráfica podemos observar que tenemos dos curvas. Una curva negra que viene siendo la celda solar sometida a oscuridad y una curva naranja que viene siendo la celda solar sometida a iluminación. Si observamos la curva negra podemos darnos cuenta de que es muy similar a lo que viene siendo un diodo en polarización directa. Mientras que si observamos la curva naranja podemos apreciar que si bien mantiene la misma forma de la curva negra, esta está desplazada hacia abajo, por lo que algo tiene que ver la iluminación con nuestra curva. En esta misma curva naranja podemos observar que tenemos los parámetros mencionados anteriormente. Ahora podemos ver más o menos qué significan estos parámetros, ¿no? Tenemos la corriente de cortocircuito, donde la corriente es máxima, pero no tenemos voltaje. Tenemos el voltaje de circuito abierto, donde nuestro voltaje es el máximo, pero no tenemos corriente. Y pues el, en el trazo de esta curva nos podemos encontrar el punto máximo de potencia, donde hay como un tipo de relación entre voltaje y corriente. Pero bueno, ¿cómo llegamos a esta gráfica? Bueno, llegamos a esta curva de la siguiente manera. Vamos a enfocarnos en los dos puntos principales de la curva, que vienen siendo ISC y BOC. Recordemos que ISC es la corriente de cortocircuito y BOC es el voltaje de circuito abierto. ¿Qué es la corriente de cortocircuito? Bueno, pues dijimos que era la corriente máxima donde no hay voltaje. Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Cómo ocurre esto? Bueno, pues para eso nos vamos a basar en esta imagen, que viene siendo como la estructura interna del semiconductor, ¿no? Bueno, tenemos nuestro material tipo P, nuestro material tipo N, cada uno con sus respectivos huecos, sus respectivos electrones, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de un circuito abierto, hablamos de un circuito donde no existe la oposición a la corriente. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa en este caso? Llegan los fotones con su energía, liberan estos electrones que se van a ir hacia el material tipo N y los huecos hacia el material tipo P. Y pues vaya, al no tener ningún tipo de resistencia, decimos que tenemos una alta cantidad de corriente, digamos, ¿no? Pero ¿por qué no tenemos voltaje? Pues básicamente no tenemos voltaje porque no permitimos la acumulación de cargas que forman la diferencia potencial. Ahora, cuando hablamos del voltaje de circuito abierto, hablamos de un planteamiento donde tenemos resistencia infinita. O sea, la corriente no puede pasar por ahí, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues en este caso, igual, caen fotones sobre la unión de nuestro material tipo P y tipo N. Liberamos electrones hacia el material tipo N, huecos hacia el material tipo P. Pero al tener esta cantidad de resistencia infinita, sí permitimos esta acumulación de cargas. Va a llegar un punto en el que vamos a tener una gran cantidad de electrones en el material tipo N y vamos a tener una gran cantidad también de huecos en el material tipo P acumulados, ya que los electrones y huecos que se forman no tienen a dónde escapar. Entonces se quedan acumulados, creando una diferencia potencial y pues por consiguiente generando esta máxima cantidad de voltaje y pues no tienen algún tipo de corriente porque pues no pueden pasar a través de esta resistencia. Ok, pero hasta aquí únicamente tenemos determinados dos puntos extremos de la curva, la corriente de cortocircuito y el voltaje de circuito abierto, que son este y este respectivamente. Pero ¿cómo determinamos el resto de la curva? Bueno, esto lo podemos hacer
Si tomamos en cuenta este ejemplo, variando la resistencia, dijimos que para la corriente la resistencia era, pues tendía a cero y para el voltaje la resistencia tendía a infinito. Entonces, variando eh, nuestra resistencia entre esos límites, podemos obtener los puntos restantes de la curva. Si tenemos una resistencia pequeña, vamos a inferir que vamos a estar más cerca de lo que viene siendo la corriente máxima. Y si tenemos una mayor cantidad de resistencia, podemos inferir que vamos a estar trabajando más próximos al voltaje máximo. Ahora, ¿por qué nuestra curva se desplaza hacia abajo con la iluminación y no hacia arriba? Bueno, pues eso es muy sencillo, lo podemos explicar de dos maneras diferentes. Una podría ser porque decimos que lo que funciona eh, en base al eje hacia arriba, decimos que gasta energía, mientras que lo que funciona para abajo, decimos que genera energía. O también podemos, si nos fijamos aquí en estas imágenes, recordemos que los electrones viajan desde el cátodo al ánodo, por lo que tenemos una corriente que viaja de menos a más. Así que pues por esas razones es que tenemos ese desplazamiento hacia abajo o esa corriente negativa en nuestra curva. Si bien para la explicación anterior les mostré una gráfica más similar a esta, donde podemos ver el punto de operación en el cuarto cuadrante, típicamente en libros, en hojas de datos o en artículos se van a encontrar con que la curva IV de la celda solar viene representada de la siguiente manera, de esta. Y pues a su vez nos vamos a encontrar con la curva PV, que viene siendo la curva que relaciona la potencia y el voltaje, que viene representada en azul. Anteriormente, durante el modelado del sistema fotovoltaico, vimos que la irradiación y la temperatura jugaban parte importante en nuestro sistema fotovoltaico. Pero ¿cómo exactamente? Bueno, si nos fijamos en estas gráficas, pues tenemos dos, ¿no? En una mantenemos una temperatura constante de 25 grados centígrados y en la otra mantenemos una irradiancia constante de 1 kilowatt sobre metro cuadrado. Fijémonos en la que tiene la temperatura constante. En esta vamos a estar variando la irradiación. Tenemos tres curvas diferentes en esta gráfica. Tenemos una donde tenemos los 25 grados centígrados, pero tenemos 1 kilowatt sobre metro cuadrado. Luego tenemos otra que usa 750 watts sobre metro cuadrado y otra que usa 500 watts sobre metro cuadrado. Si las observamos, podemos ver que la que tiene mayor cantidad de corriente, o sea, una corriente de cortocircuito mayor, es la que tiene una mayor cantidad de irradiancia, mientras que la que tiene menor cantidad de corriente de cortocircuito es la que tiene la menor cantidad de irradiancia. Ahora, si nos fijamos en la gráfica de abajo, donde tenemos una irradiación constante y pues una temperatura variante, vemos estas tres curvas. Una curva tenemos los, el kilowatt sobre metro cuadrado y tenemos 75 grados centígrados. En otra curva tenemos 25 grados centígrados y en otra tenemos menos 25 grados centígrados. Ahora, si bien en la gráfica de arriba vimos que a mayor irradiancia tenemos mayor corriente, acá abajo la temperatura y el voltaje se relacionan de manera opuesta. A mayor sea la temperatura, menor va a ser nuestro voltaje. Si nos fijamos aquí, en la curva de 75 grados centígrados, pues tenemos un voltaje de circuito abierto menor en relación con los voltajes de 25 y menos 25 grados centígrados, siendo el de menos 25 grados centígrados el voltaje más grande. ¿Qué más podemos extraer de estas gráficas? Bueno, pues podemos notar también que con la diferencia de irradiación,
cambia verdaderamente poco el voltaje, prácticamente nada. Y con la variación de temperatura cambia también verdaderamente poco la corriente, por lo que podemos concluir que el voltaje en una celda solar viene determinado más que nada por la temperatura y la corriente viene determinada más que nada por la irradiación. Ahora, ¿por qué sucede esto? Bueno, empecemos con la relación de corriente con irradiación. Esta viene dada de la siguiente manera, donde Q representa la carga del electrón, G representa la irradiación y Ln y Lp representan la longitud de difusión de los huecos y respectivamente la longitud de difusión de los electrones. En lo personal, esto me parece una manera, aunque numérica, digamos, de verlo, me parece algo complicado. O sea, me parece una manera complicada de entenderlo. Creo que es mucho más digerible entenderlo de la siguiente manera. Regresemos al esquema de nuestro semiconductor. Bueno, sabemos que la irradiancia es básicamente someternos a fotones. Los fotones, ya dijimos que pues es energía que llega y penetra aquí a la unión y desprende electrones. Entonces, ¿cómo me gusta ver esa relación de irradiancia y corriente en lo personal? A mí me gusta verlo de la siguiente manera. Eh, Mayor irradiancia significa mayor cantidad de fotones. Mayor cantidad de fotones significa mayor cantidad de electrones que se desprenden en la unión. Y mayor cantidad de electrones que se desprenden significa que más electrones van a viajar a través de la carga. Por lo tanto, tenemos mayor cantidad de corriente. Así que esa es la manera, digamos, más sencilla de verlo. Ahora, cuando hablamos de la relación del voltaje con la temperatura, pues desgraciadamente no estamos hablando de una relación tan intuitiva como lo puede ser la corriente y la radiación. Así que fijémonos que tienen las ecuaciones que decirnos. Bueno, tenemos que el voltaje de circuito abierto va a ser igual a Kt sobre Q, que viene siendo el voltaje térmico, que multiplica el logaritmo natural de ISC sobre IO, que viene siendo la corriente de saturación. Y bueno, en base a esta ecuación, podemos concluir pues verdaderamente poco acerca de esta relación voltaje-temperatura. Así que, ¿qué se hace en estos casos? Se aplica un diferencial de voltaje respecto a temperatura. Y pues eh, se describe de la siguiente manera. Tenemos que es igual a menos VGO, que viene siendo el voltaje de banda prohibida, menos VOC, más esta constante que multiplica a Kt sobre Q, que viene siendo el voltaje térmico. Todo esto dividido sobre T, que es la temperatura. ¿Qué es lo más importante que podemos sacar de este diferencial? Bueno, lo más importante que podemos notar aquí es este signo menos. Esto implica que el voltaje y la temperatura se relacionan negativamente. Es decir, que si tenemos eh, una mayor cantidad de voltaje, tenemos menor temperatura. Y si tenemos una mayor cantidad de temperatura, tenemos una menor cantidad de voltaje. Y con esto damos por concluida la segunda sección de esta exposición y pasamos a la tercera, el control de un sistema fotovoltaico. En esta sección vamos a hablar del por qué usar el control en un sistema fotovoltaico, en qué consiste y cómo funciona. Bueno, ¿por qué usarlo? Fijémonos en esta gráfica. Pues es la típica gráfica IV de la celda solar, donde podemos ver que tenemos nuestro voltaje máximo, VOC, y nuestra ISC, que es la corriente máxima. Si tomamos como referencia estos puntos, podemos ver que en la ISC, si bien tenemos la máxima cantidad de corriente, no tenemos voltaje. Y en nuestro voltaje VOC tenemos la máxima cantidad de voltaje, pero no tenemos corriente. ¿Esto qué implica? Que en estos puntos básicamente no tenemos potencia. Recordemos que potencia es voltaje por corriente. Entonces, si tenemos, aunque tengamos 1000 millones de amperes, pero no tenemos voltaje, pues no tenemos potencia, ¿no?
Entonces, fijémonos qué es lo que pasa cuando recorremos la curva desde el origen hasta B o C. Bueno, pues podemos ver que tenemos una corriente que va decrementando mientras más avanzamos hacia B o C. Entonces, ¿esto qué implica? Que en nuestra curva va a haber diferentes potencias dependiendo en dónde estemos operando. Entonces, si operamos muy próximos a nuestro valor de ICC, vamos a tener mucha corriente, pero vamos a tener poco voltaje. Y si operamos muy próximos a nuestro voltaje B o C, vamos a tener mucho voltaje, pero vamos a tener poca corriente. Entonces, ¿qué hace el control? O sea, ¿cómo lo utilizamos? Bueno, el control de un sistema fotovoltaico lo que permite es encontrar esa sweet spot que se le dice en inglés o ese punto óptimo en el que tenemos una buena cantidad de corriente y una buena cantidad de voltaje que nos permite sacar el máximo provecho de nuestro sistema, es decir, la máxima cantidad de potencia. ¿Cómo usamos o cómo implementamos el control de nuestro sistema fotovoltaico? Bueno, lo hacemos de la siguiente manera. Implementamos o añadimos dos elementos a nuestro sistema fotovoltaico. Estos elementos van a ser un controlador MPPT y un convertidor de CDC, que vienen ilustrados de la siguiente manera. Y bueno, ¿qué hacen exactamente estos elementos? Bueno, el algoritmo MPPT se encarga de rastrear continuamente eh, nuestro punto de máxima potencia, independientemente de las condiciones ambientales. Este siempre va a buscar llegar a ese punto de máxima potencia. Y bueno, ¿de qué se encarga nuestro convertidor? Nuestro convertidor se encarga básicamente de hacer el trabajo sucio, que es, digamos, modificar nuestros parámetros para poder alcanzar ese punto de máxima potencia. Visto de cierta manera, el algoritmo es el cerebro y el convertidor pues viene siendo los músculos. ¿Cómo funcionan o cómo trabajan juntos estos elementos para conseguir la máxima potencia? Bueno, dijimos que el cerebro viene siendo el algoritmo MPPT y los músculos vienen siendo el convertidor. ¿Pero esto por qué? ¿Por qué? Porque lo que proporciona el algoritmo MPPT es ciclo de trabajo. Este ciclo de trabajo va hacia nuestro convertidor y recordemos que nuestro convertidor es dependiente del ciclo de trabajo. El voltaje de salida en un convertidor va a ser igual al voltaje de entrada dividido sobre 1 menos el ciclo de trabajo. Pero ¿cómo sabe nuestro algoritmo cómo proporcionarle ese ciclo de trabajo adecuado para que nuestro convertidor consiga ese punto de máxima potencia? Existen numerosos métodos para el rastreo del punto de máxima potencia. En este caso, vamos a trabajar con el método más popular, que es el método de perturbar y observar. ¿En qué consiste este método? Este método consiste en perturbar el ciclo de trabajo, es decir, lo incrementamos o lo decrementamos y pues posteriormente observamos el efecto que tiene este sobre nuestra potencia y lo comparamos con instancias de potencia anteriores. Este diagrama muestra la lógica detrás de este método. Vamos a apoyarnos de esta gráfica de potencia contra voltaje para explicarlo de mejor manera. Supongamos que iniciamos por aquí cerca del origen. Tenemos un valor de potencia verdaderamente pequeño. ¿Qué es lo que va a hacer nuestro sistema? Nuestro sistema va inicialmente a incrementar el, el ciclo de trabajo, lo que va a resultar en un aumento en el voltaje. Así que nos vamos a mover en el eje X, digamos, en el eje del voltaje. Después vamos a preguntar qué efecto tuvo esta perturbación en nuestra potencia. Es decir, nuestra potencia actual es mayor a la anterior. La respuesta puede ser sí, puede ser no. En este caso va a ser un sí, porque estamos en este punto. Si nos seguimos moviendo en el eje horizontal, aumentamos tanto potencia como voltaje. Entonces, ahora que estamos en este punto,
vamos a volver a aumentar el ciclo de trabajo, consecuentemente va a aumentar nuestro voltaje y vamos a preguntar qué efecto tuvo esto en nuestra potencia. ¿Nuestra potencia actual es mayor a la anterior? Sí, no, en este caso sí. Así que vamos a volver a aumentar el ciclo de trabajo para seguir yendo en esta dirección de incremento de potencia. Así vamos a seguir moviéndonos en la curva hasta llegar al punto de máxima potencia. En este punto ya no puede haber una potencia mayor a esta. Por lo tanto, llegados a este punto, si incrementamos el, el valor del ciclo de trabajo, va a aumentar nuestro voltaje, sí. Pero ¿qué efecto tendría aumentar el voltaje después de la máxima potencia? Bueno, pues hay que comparar. Mi potencia actual, que es en este punto, ¿es mayor a la anterior? No, no se puede porque ya pasé por el punto de máxima potencia. Así que, ¿qué es lo que hace nuestro sistema? Nuestro sistema lo que hace es decrementar ahora el ciclo de trabajo para así poder regresar al punto de máxima potencia. Y básicamente hace eso cíclicamente nuestro sistema, resultando en ciertas oscilaciones, tanto en voltaje como en potencia, ya que estamos continuamente perturbando y observando qué cambios tiene estas perturbaciones en nuestro sistema. Si bien, eh, suponiendo en este caso que partimos desde aquí abajo, vamos a presentar un incremento relativamente constante hasta llegar aquí, al punto de máxima potencia, donde una vez llegados aquí, vamos a empezar a tener estas oscilaciones, donde ya no vamos a regresar hasta acá abajo, vamos a seguir manteniéndonos por ahí cerca del punto de máxima potencia. Y con esto llegamos a la cuarta y última parte de esta exposición, la simulación en Simulink. Así es como se ve un sistema fotovoltaico simulado en Simulink. Este viene siendo nuestro arreglo fotovoltaico con su respectiva irradiación y su respectiva temperatura. Por aquí en esta sección vendría siendo nuestro convertidor boost, nuestros músculos. Aquí al final tenemos una carga resistiva a la salida y por acá abajo podemos encontrarnos con el cerebro de nuestro sistema, nuestro algoritmo MPPT que suple de PWM a nuestro convertidor. Estas van a ser las especificaciones de nuestro arreglo fotovoltaico. Puedes pausar el video si es que lo quieres ver más a detalle. Ahora, ¿cómo se va a comportar este sistema? Bueno, aquí tenemos eh, dos gráficas. Estas dos gráficas van a funcionar con una irradiación variable y una temperatura fija en 25 grados. Así que fijémonos aquí abajo en la potencia, que es lo que nos importa. En esta gráfica de potencia contra voltaje tenemos una irradiación, tenemos tres curvas. Una va a ser de irradiación de 1 kilowatt, otra va a ser de 500 watts y otra va a ser de 100 watts. En la roja esta de 1 kilowatt tenemos un voltaje de 290 volts y 100 kilowatts de potencia. En la curva de 500 watts de irradiación tenemos 293 volts y 50 kilowatts de potencia. Y por último, en la curva de 100 watts de potencia de irradiación, tenemos 280 volts y 9 kilowatts de potencia. Aproximadamente unos 10 kilowatts de potencia. Ahora pasemos a las gráficas IV y PV, pero ahora con una temperatura variable y una irradiación fija en 1 kilowatt sobre metro cuadrado. Bueno, en este caso tenemos dos temperaturas, tenemos dos curvas, una en 25 grados centígrados y otra en 45 grados centígrados. En la de 25 grados centígrados vamos a tener un voltaje de 290 volts y una potencia de 100 kilowatts de potencia. Después, en la curva de 45 grados centígrados tenemos un voltaje de 263 volts y una potencia de 91
91 kilowatts. Bueno, y esta va a ser la lógica y el código con el que va a estar trabajando nuestro sistema, nuestro cerebro. Si bien este diagrama se ve un poco diferente al que mostré anteriormente, la lógica viene siendo la misma. Digamos que esta viene siendo como que la versión extendida, con las letras chiquitas que están por ahí del diagrama que mostré anteriormente. De este lado tenemos el código. El código, pues, lo que hace es implementar la lógica de este diagrama. Pero, pues bueno, lo más destacable de este código es el parámetro de delta D. Delta D viene siendo el tamaño de perturbación eh, que se hace, pues, en cada perturbación, vaya. Si tenemos una perturbación, un delta D, un tamaño de perturbación pequeño, pues podemos asegurarnos una mayor cantidad de precisión. O sea, estar oscilando nuestro punto de operación muy cerca del punto de máxima potencia. Y si tenemos un número grande de delta D, podemos llegar más rápido al punto de máxima potencia. Sin embargo, no vamos a ser muy precisos al momento de llegar. Vamos a estar oscilando eh, de alguna manera lejos del punto de máxima potencia. Así que pues eso es un dato muy importante a considerar cuando se está diseñando el control del sistema fotovoltaico. Bueno, y comencemos. En las siguientes tres gráficas les voy a enseñar el efecto que tiene una irradiación variante y una temperatura constante en nuestro sistema fotovoltaico. Vamos a empezar con esta gráfica de potencia. Bueno, empezamos con una irradiación de 1 kilowatt, después pasamos a una irradiación de 0.5 kilowatts o 500 watts y terminamos con 0.1 kilowatts. Eh, ¿Cómo afecta la radiación a nuestra potencia? Bueno, pues podemos ver que por cada decremento en la irradiación tenemos un decremento en potencia, ya que estamos disminuyendo la cantidad de corriente. También podemos ver cómo escalonadamente eh, pues vamos llegando a este punto que desde la cámara se percibe como estable, ¿no? En realidad, lo que está pasando aquí es que hay oscilaciones muy pequeñas, es decir, llegamos a ese punto muy próximo al punto de máxima potencia, por lo que pues nuestro sistema está oscilando muy cerca de ahí. Primero subimos, vamos incrementando, 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 hasta llegar a ese punto de máxima potencia y posteriormente quedarnos ahí alrededor del punto de máxima potencia. Cada que cambiamos la irradiación, viene sucediendo lo mismo. Primero vamos incrementando, 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 hasta llegar al punto de máxima potencia, donde oscilamos alrededor de este punto. Ahora pasamos a la gráfica de corriente con respecto a la irradiación. Bueno, como mencionamos anteriormente, la irradiación afecta de gran manera la corriente que tenemos en nuestro sistema. A mayor irradiación, mayor va a ser la corriente. Y eso lo podemos ver reflejado en estas gráficas. Aquí tenemos unos valores de corriente de 350 amperes en el caso de 1 kilowatt de irradiación. Y pues cada que vamos decrementando la irradiación, va decrementando nuestra corriente. Cuando pasamos a 0.5 kilowatts, tenemos aproximadamente unos 200, ¿sí? 200 amperes. Y pues ya ni les cuento, ¿no? Aquí abajo a 0.1 kilowatts. Ahora, ¿cómo se comporta el voltaje con estas variaciones en irradiación? Bueno, comentamos anteriormente que el voltaje no es del todo dependiente de, de la irradiación. De hecho, dijimos que el voltaje se veía afectado mayormente por la temperatura. Y eso lo podemos ver notado aquí. Aquí podemos ver cómo tenemos, cuando tenemos 1 kilowatt de irradiación, tenemos pues este voltaje, ¿no? Este voltaje de alrededor de unos 300 volts. Después decrementamos la radiación a 0.5 kilowatts. Pero ¿qué pasa? Prácticamente nada, en realidad.
¿Por qué? Porque nuestro voltaje no depende del todo de la corriente. Así que nos mantenemos alrededor de el mismo valor de corriente. Y no es hasta que ya decrementamos bastante la radiación que ya vemos ese bajón en nuestro voltaje. Ahora pasemos a los resultados de una irradiación constante y una temperatura variable. En este caso vamos a trabajar con las dos temperaturas mencionadas anteriormente, que son los 25 grados centígrados y 45 grados centígrados. Bueno, cuando tenemos 25 grados centígrados, podemos observar que tenemos los 100 kilowatts de potencia. Sin embargo, cuando pasamos a los 45 grados centígrados, esta potencia decrementa. ¿Por qué decrementa? Porque recordemos, el voltaje disminuye cuando tenemos mayor temperatura. Y se ve ilustrado muy claramente en esta gráfica. Luego pasamos a la corriente con respecto a la temperatura. Aquí no ocurre demasiado. Recordemos que la corriente se ve principalmente afectada por la irradiación. No estamos teniendo ningún cambio de irradiación, estamos manteniendo la irradiación constante, estamos cambiando únicamente la temperatura y pues podemos observar que hubo un cambio sumamente minúsculo. Aumentó muy poco la temperatura con respecto, perdón, aumentó muy poco la corriente con el respectivo aumento en temperatura. Y por último, pasamos a la gráfica de voltaje contra temperatura. Seguimos teniendo nuestro kilowatt de irradiación y pues podemos ver aquí claramente que también hay una caída de voltaje, por lo mencionado anteriormente. Como aquí podemos ver, pues de dónde nace esa caída en potencia que demostramos en la gráfica de potencia, ¿no? Decrementó nuestro voltaje, por lo tanto, decrementó nuestra potencia. Así que, en conclusión, los sistemas fotovoltaicos son muy poco eficientes por sí mismos. Son sumamente sensibles a la irradiación solar y a la temperatura, por lo que requieren de elementos adicionales para su óptimo funcionamiento. El entorno ideal para uno de estos es el que haya una alta irradiación solar a temperaturas bajas. Sin embargo, esto es poco viable, ya que a mayor irradiación, por regla general, la temperatura también aumenta. Debido a lo anterior, la implementación de convertidores y algoritmos MPPT son indispensables para el funcionamiento de este sistema. Eso fue todo de mi parte, esperamos que les haya gustado mucho esta exposición, que hayan aprendido mucho y esperamos vernos pronto. Muchas gracias.